Mi coronel. Buenas Mi noches. coronel Jaime Ariza, ¿no? Sí, señor. Jaime Ariza Giraldo. Girón. Ah, Girón. Es que Sí, Giraldo digo yo. Ay, hombre, por Un Dios. apellido bendito. muy santandereano. Como para confundir a los que lo buscan a uno por ahí. Bueno, mi coronel, ¿qué está pasando con el tema del hombre de la ternura, de Luis Carlos Restrepo? Usted tiene que saber. Llevamos, imagínese, no va a saber yo si nos montaron en eso desde hace más de 7 años. Los montaron en eso. Y eso es que una vaina pues interminable como lo de esta justicia en este sí, país. es interminable. Pues le quiero comentar, William, que para las audiencias preparatorias para el juicio oral llevamos nomás 3 años tratando de que se lleven a cabo. No puede ser. Y fuera de eso, lo que uno ve es doble rasero, en virtud que, pues parece ser que la única buena fe es de los funcionarios del gobierno Santos, porque la buena fe de los funcionarios que actuaron antes, también para las movilizaciones no existe. Uno no entiende cómo a un señor alto comisionado como el doctor Luis Carlos Restrepo, que yo reafirmo lo que digo, no habrá en este país cómo pagarle lo que hizo el doctor Restrepo por esta nación, desmovilizando a las personas que desmovilizó allá en las autodefensas y todo eso. Y a un general lo metieron a la cárcel 5 años en una forma miserable. A 2 coroneles nos acabaron la vida profesional, familiar. Y a un poco de militares nos involucraron en una cuestión que era netamente política. Tal vez por las peleas o por la soberbia de una fiscal que al verse tocada en su honor de dama, pues vinculó a todo el mundo sin ton ni son. ¿Y quién era esa fiscal? A la doctora Vivian Morales. Creo que ella fue defensora de Saper, ¿no? En su proceso 8000. Entonces, la doctora Vivian salió en horario prime time un 19 de diciembre, acusándonos a todos, metiéndonos a todos en el mismo problema. Y vino a hacer pruebas después, como el 3 de enero. Les tiraron la Navidad y el Año Nuevo. Les tiraron la Navidad, nos pretendieron ¿Y meter a la cárcel. ¿En qué año fue? Eso fue en el 2011. O sea que hace 6, 7 años, pues ya. Sí, señor, yo era segundo comandante de una brigada, me tocó pues el Ejército Nacional, actuando muy, como es la institución más seria y más querida de los colombianos. Actuó muy profesionalmente, inmediatamente pues me relevó. Eso para un militar, en su vida peor, militar, ¿no? Pues lo relevan a uno del mando de su unidad. Y pues pasé a enfrentar el proceso, como todo, como debe. Y me tocó a partir del año 2012, estamos en este proceso, que ha sido una cosa tras otra, una imputación y una medida de aseguramiento en la cual... Y todo es impute. Bueno, no voy a decir la palabra porque estoy en televisión, pero bueno, sí, eso imputa. No, porque yo no dije lo que era. Pero esos son 6 años dedicados de la vida de uno que acabaron con la vida profesional, con las ilusiones. Ha habido afectación profesional, ha habido afectación familiar. ¿Y eso quién se lo reintegra a uno? No, nada. Y no, lo más importante es el honor, ¿no? El honor y la honra. Y ustedes ante todo el honor, ¿no? Sí, señor. Eso es lo más significativo de un soldado, sí, señor. Qué belleza. Sí, señor. Se acabó esa vaina, porque yo no sé. Ahora hay una revoltura rarísima. Ahora como que los que mandan son los narcoterroristas en este país. Sí, se ganó la guerra militar, pero la guerra política se perdió, definitivamente. ¿Y por qué le perdió la guerra política? Porque la guerra militar, o sea, como ustedes saben, y hay una frase muy trillada de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra militar sentó a la FARC en la mesa. Las FARC fueron derrotadas tácitamente, militarmente fueron derrotadas. La prueba fue que todo su plan estratégico y todo lo que ellos fundamentaron su lucha, en el que se fundamentaron su lucha durante más de 33 años, en un plan estratégico que desde el año 82 tuvo continuidad y que llegó a tener su máximo estado de inflexión en el año 2002, cuando tuvieron casi un control vedado del país, casi sobre 35-40% del territorio nacional, a punta de terrorismo, muerte, asolar las poblaciones. Hasta el año 2002 pues tuvo su apogeo. Yo diría que hasta el año 2000, donde llevaron la iniciativa delincuencial. A partir de ahí la iniciativa fue del Estado y fue del Ejército, que fue el que ejecutó las campañas militares, que fue el que tuvo un nuevo modo de operar,
que fue el que implementó unidades militares especializadas y que los derrotó en el campo de combate. Yo creo que el pueblo colombiano tiene que recordar las tomas de Atocorozal, de Puerto Rico, en donde las FARC pretendieron enfrentar el ejército de tú a tú dentro del marco de la guerra de posiciones y fueron derrotados tajantemente. Ya había habido un antecedente importante que fue el intento de toma de Mitú, la toma de Mitú, en donde el 2 de noviembre del 98 ellos quisieron como que fueran reconocidos en beligerancia, en su estatus, reconocieran su estatus de beligerancia, porque pues tenían el poder en ese momento, su capacidad terrorista. ¿Cuántos secuestraron ahí? Tengo entendido que ahí secuestraron al general Mendieta, que era técnico comandante que estuvo secuestrado muchos años. Sí, y también creo que fueron más de 60 policías que secuestraron. ¡Ay, María! Y a partir de ahí ellos perdieron la iniciativa operacional. Esa iniciativa operacional la recuperó el Estado basado en el Plan Colombia, basado en el esfuerzo del pueblo colombiano que pagó, que tuvo una carga impositiva bastante fuerte, ¿de acuerdo? ¿Usted se acuerda? Pero la pagaron con gusto. La pagó con gusto. La pagamos con gusto porque sabían lo que se estaba haciendo por Colombia. Nos dotaron de las herramientas necesarias. Y esas herramientas dieron al traste con los planes terroristas de la FARC. Al 2008, eso obligó al cabecilla difunto Alfonso Cano, dado de baja en combate por el ejército en el 2011, eso obligó a recapitular y a retroceder en el aspecto armado y darle una predominancia a lo político. Eso es lo que dice uno, que le dieron preeminencia a lo político, llevaron al Estado a un proceso de negociación en donde han tenido las mayores prebendas que no ganaron en el campo de combate, pero sí las ganaron en los campos de golf de La Habana. Allá lo que era antes el Tropicana Hotel, allá ganaron, básicamente ganaron representación política, ganaron representación territorial, ganaron participaciones en los gobiernos locales, en forma vedada, en forma directa como lo pretenden. Ganaron un poco de aspectos, pues que de ser necesario, pues sí era negociación, pero en la negociación política les dio a la FARC cosas que en el campo armado no lo lograron. Y la derrota militar de la FARC es un hecho probado. Ya hoy en día la guerra no se gana con la neutralización total del adversario, o sea, con la eliminación física total del adversario. Eso no es así. Eso lo hemos visto en las nuevas teorías de la guerra, las guerras de cuarta, quinta generación. Ya está hablando inclusive de guerras de sexta generación. La guerra se gana es cuando la voluntad de lucha del oponente se termina. Cuando su plan o su plan inicial o su plan estratégico ya se pierde, cuando la iniciativa queda en poder del oponente. Y así fue. El Estado colombiano a partir del año 99 ganó la iniciativa. Se efectuaron las campañas militares Libertad 1, donde le quiero decir, no sé si usted recuerde, cómo tenían a Bogotá hacia el año 2002, con 2.000 bandidos alrededor de Bogotá, secuestrando, asesinando, extorsionando. Se llevaban los niños, se llevaban las mujeres, se llevaban los comerciantes. Hay secuestros pues, que son tristemente célebres. El secuestro del gerente La Mata, si usted recuerda, que inclusive fue con una intermediación delictiva de una banda de policías que se lo llevaron de acá de Bogotá y terminó asesinado por el negro Antonio en la provincia del Río Negro. Bueno, eso terminó con la primera fase de la operación Patriota, que se llamó la Operación Libertad, donde tácitamente se puede decir que fue eliminada la fuerza delincuencial de la FARC en su totalidad, desde su mando hasta, que era Buendía, hasta el último bandido que salió, Cabecilla, que fue el cabecilla del Frente 53, un sujeto al Dinever que allá anda dirigiendo la desmovilización allá en el sector de Mesetas, Huila. Salieron 42 bandidos de 2.000. Posteriormente entramos a su área de retaguardia estratégica operacional, allá en el Caquetá, donde todavía estamos. Mire, yo le quiero decir una cosa, William. El ejército colombiano es el único ejército que lleva 16 años en la jungla y no ha salido de allá. Esos soldados son unos héroes. Ningún ejército en el mundo
Ni siquiera el norteamericano, con toda su dimensión tecnológica, logística y de talento humano, ha soportado lo que ha soportado el soldado colombiano. Entonces, ¿sabes, William? El pueblo colombiano es bueno que sepa que los soldados entran y salen a los 4 meses. Y en la selva no hay señal de celular, ni hay internet. Dejan de ver y escuchar a su familia 4 meses. Soldados casados, soldados que ya llevan hasta 15, 16 años en el esfuerzo de guerra. Y lo lograron, y doblegaron a la FARC, y lo llevamos a que perdieran más del 75% de sus efectivos. Y hoy en día entregaron unas armas que no creo que sean todas las que saben, ni que sean todas las que son, no creo, porque no entregaron toda la infraestructura de la artillería artesanal, no entregaron los tornos, no entregaron toda la infraestructura de guerra que tenían ellos en el sector del Guaviare, donde había talleres para hacer grandes bombas, no entregaron el material que tenían en caletas. Todos los días se encuentran caletas las tropas. Y hoy en día pues ya vemos de que hasta se están devolviendo. Entonces el señor Caete, que es uno de los más grandes narcotraficantes del Guaviare, porque el señor Caete fue de los que sucedió al negro Acacio cuando murió en septiembre del 2006. El señor Caete, el señor Córdoba, que son cabecillas del 16, del 44, el señor John 40, que es del 40, con su nombre lo indica, que es del 40 Frente, el sujeto Gentil Duarte, que estuvo, yo no entiendo cómo Gentil Duarte está en los que no están concentrados, y es que están en las disidencias, pues el señor Gentil Duarte estuvo la mayoría del tiempo en los diálogos de La Habana. Y 15 días después apareció aquí diciendo que él no se desmovilizaba. Eso no son todos los que dicen. Hay más yo le quiero decir, nomás esa estructura que maneja el narcotráfico en los llanos orientales son más de 10 frentes. Y se los puedo relatar: el 7º, el 1º, el 16, el Acacio Medina, el 40, el 43, el 44, el 27. Son frentes dedicados al narcotráfico. Y entonces ahora salen diciendo que es que hay gente en las listas de la FARC narcotraficantes. Pues claro, tienen que haber narcotraficantes, si es que la FARC son narcotraficantes. Son un cartel. Son un cartel de la droga. A mí no me gusta llamar la palabra cartel, porque usted sabe que la palabra cartel salió, es un término muy policial, primero, y segundo, es un término que se dio pues para el otorgamiento de recompensas, primero en el cartel de Medellín, primero a la organización de Medellín, narcotraficante, y después a la de Cali. Pero sí es una organización dedicada al narcotráfico. Y para mí esa disidencia lo que hizo fue limpiar a los que están, entre comillas, actuando en la legalidad, y aquí actuando y que quieren continuar con la combinación de las formas de lucha. Porque yo le quiero decir una cosa, William, las FARC no se han desmovilizado. Y eso no lo digo yo, lo dicen los cabecillas. Uy. Los cabecillas. Entonces a mí me parece que hay doble rasero, porque si a nosotros nos metieron a la cárcel, al otro lo exiliaron, al otro a mí me acabaron la carrera, porque dice que un bandido había pagado para que desmovilizaran una estructura ficticia de la FARC, y hasta el momento por uno, y ese señor no hizo parte de la desmovilización, no llegó, fue extraditado finalmente, sí. Y creo que está en Estados Unidos bajo el control de la DEA, creo que está. O sea que nunca hizo parte de la famosa desmovilización, y nos hicieron todo eso. ¿Cómo así que ahora aparece el gobierno con 350 bandidos pertenecientes a las grandes organizaciones narcoterroristas o al narco, y la DEA y el embajador norteamericano sean los que se vean obligados a decir, oiga, se les van a meter? Porque eso fue lo que pasó. No fue iniciativa del gobierno. El comisionado de paz esta mañana en una locución me da la impresión de que, pues yo conozco al doctor Rodrigo Rivera, no dudo de su en la mañana del 11 de septiembre. Sí, señor. Yo conozco al doctor Rodrigo Rivera, fue una excelente persona. Y fue ministro de Defensa. De fe, y fue un ministro, pues fue el primer ministro de este gobierno. Pero me da la impresión de que no está muy no tiene muy claro de que la FARC entrega la lista, la entrega el miembro representante. Ese miembro representante de la FARC seguramente tiene que ser Timochenko, ¿no? El sujeto Timochenko.
Y ese se hace responsable por lo que salga en esa lista. Eso fue lo que pasó con la cacique Gaitana, el sujeto Olivo Saldaña, como miembro representante que le otorgó, nombre que le otorgó el gobierno legalmente y que está dentro de la ley de movilizaciones colectivas, sí, en las cuales el ejército no tiene ninguna injerencia en la certificación de que si son o no son. El ejército no tiene nada que decir ahí. El conducto y lo legal fue lo que hizo el señor alto comisionado, el doctor Luis Carlos Restrepo, recibir la lista y entregársela a la fiscalía. La fiscalía, 2 años después, fue la que determinó, por medio de unos actos inhibitorios, que los tipos sí eran guerrilleros. O sea, que fue la fiscalía, no fue el ejército, no fui yo, no fue el general Suárez Tocarruncho, ni el coronel Castellanos, ninguno de nosotros, ni primero porque no teníamos por qué hacerlo, no era nuestro rol funcional, sino que nosotros lo que hicimos fue mirar unas entrevistas, recomendar que pasaran por el CODA algunos y verificar la situación de la cacica. Pero el órgano investigador, el ente acusador, que es la Fiscalía Nacional de la Nación, fue mediante investigación la que determinó 2 años después de que los tipos eran guerrilleros. Entonces yo no sé cómo ahora vienen a decirnos a nosotros que nosotros fuimos los que certificamos o dijimos o metimos o sacamos. Nosotros no sacamos, por lo menos lo que corresponde al Ejército Nacional. En el caso mío, que yo representaba siendo comandante de un batallón de inteligencia, en lo que corresponde al director de inteligencia, que fue juzgado, William, mi general Suárez Tocarruncho, que se le deterioró mucho la salud por esa situación. Claro. No sé si ustedes recuerdan, fue detenido y sometido a 4 o 5 años de cárcel, acusado de esa situación, cuando el rol funcional del ejército en las desmovilizaciones colectivas no son ni certificar, ni decir, ni nada. Simplemente asistir a la oficina del comisionado en cuanto a logística, en cuanto a algunas cosas, que eso fue lo que hicimos. Y eso fue lo que hizo el doctor Luis Carlos Restrepo. Pero entonces ahora hablan de que no, que los funcionarios que actuaron ahorita con la FARC, ellos sí actuaron de buena fe. Bueno, yo quisiera saber, nosotros también actuamos de buena fe. No ha habido ninguna prueba de la Fiscalía en que nosotros nos hayamos lucrado, ni económica, ni profesionalmente, porque inclusive la lucrada profesional mía la quiso pasar la Fiscalía porque recibí una felicitación por el desplazarme allá y hacer las actividades de entrevista que se hicieron. Y la misma juez de garantías, y eso está probado y está grabado en la diligencia de imputación de cargos, en donde le dice al fiscal de que cómo me voy yo a lucrar si yo soy una persona que tengo varias felicitaciones en la hoja de vida, diría que muchas más, que por una felicitación cómo me voy a lucrar, y que no había ninguna inferencia razonable de la ocurrencia de hechos ilícitos míos en esta actuación. Y sin embargo el fiscal siguió adelante, me acusó y me lleva hace 6 años. María. Estoy sub judice. Bueno, ya me va a tocar hablar a mí porque usted es el único que no me ha dejado hablar en toda la historia de la barbería. Entonces, los que intentaron asesinar al doctor Londoño, ¿qué? Pues imagínense ustedes. A ver, pues, vamos al grano, porque en El Tiempo aparece una publicación donde ellos, los mismos narcoterroristas, reconocen quiénes fueron. Después de que el mismo general Naranjo y el mismo presidente de la República dijeron que las FARC no tenían nada que ver con esto. A ver, pues. No, eso lo hizo. Y a Veneno, como le dicen cariñosamente en la policía, al general Martínez, Eduardo, lo mandaron a calificar servicios porque dijo que habían sido las FARC. No, eso fueron las FARC. Ah, bueno. Eso fueron las FARC. Es más, es que la FARC en medio de su retroceso armado, usted sabe que las FARC quisieron urbanizar el conflicto y parte de la urbanización del conflicto trataron de hacerla a través del atentado en el Club Nogal y algunos carros bomba que utilizaron, que es llevar la guerra a las ciudades, ¿no? Así es. Y llevar atentado, llevar zozobra, que era lo que querían hacer. Parte de eso, para eso crearon unas estructuras que llamaban los frentes urbanos que cometieron desabruptos. Usted recuerda, por ejemplo, el Frente Antonio Nariño, en colaboración con la Teófilo Forero, fue la que colocó el Nogal, la bomba del Nogal. El sujeto Carlos Antonio Lozada, que por ahí anda creo que de perdonavidas, repartiendo pañales morales. Por eso. Y repartiendo medallitas. Esas estructuras
por la ofensiva que realizamos a nivel urbano, tuvieron que encuadrillarlas. Y entonces, ¿qué hicieron? Hacer outsourcing. Compraban o pagaban bandas de criminales para que hicieran actividades acá como secuestros, actos terroristas. Pero estos bandidos sí fueron gente directamente del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, que corresponde a la ciudad de Cali, y esa gente tenía zonas de injerencia en cercanías a Miranda, Caldono, que es donde delinque al Sexto Frente, que dirige uno de los grandes, uno de los que es tristemente célebres, que quedan últimos marquetalianos, el sargento Pascuas, que por ahí también anda dando bendiciones y con escapulario. Entonces, estos sujetos sí eran de la FARC, y ahora lo sacan. Es que, pero te digo, William, es que hay una asimetría totalmente. Yo le hago una cosa. Los señores que están sentados y acusados junto con nosotros son guerrilleros de la FARC, que fueron los que hicieron la desmovilización. Perdón, fueron los que metieron gente falsa, porque ese hecho sí se dio. Hay gente más o menos de 68 bandidos que se entregaron, más o menos 10 bandidos o 12 bandidos son los que no son de la... Pues ese señor que hizo eso, ese señor que es de la FARC anda en la calle. Anda ya en la calle. Nosotros estamos respondiendo desde siempre yendo a las audiencias. Ese señor anda en la calle, que porque fue amnistiado, que por justicia y paz primero, y porque también recibió la cuestión de injury del proceso de este proceso actual. Entonces, ese señor que anda en la calle dice, es que ellos sabían. Mire, una cosa es lo que ellos hicieron y que ellos lo reconocieron públicamente, porque el señor Saldaña, el sujeto Olivo Saldaña, alias Olivo Saldaña, dijo muy claro que nosotros no teníamos nada que ver en lo que hicieron ellos, que eso lo hicieron ellos por hacer más del boom, el boom publicitario y el boom propagandístico, claro, por así hablarlo. Pero ellos fueron los que lo hicieron. Otra cosa es que yo, como funcionario público, al cual la República de Colombia me dotó de unos medios para actuar en bien y en el cuidado de la honra y los bienes de los colombianos, yo les haya facilitado eso. Yo no les facilité eso. A mí me formaron en la escuela militar durante 4 años, no para congeniar con ellos ni para negociar con ellos. Me formaron como oficial para combatir todos los flagelos que afectaban a la sociedad colombiana y para aquellos que atenten contra la soberanía y la dignidad del pueblo colombiano, no para negociar con ellos. A mí no me... Y yo nunca ni les presté, ni les di, todo basado en testigos falsos, testigos pagos, gente que ya ha sido probada, que son inimputables, inclusive con grandes problemas psicológicos. Y ese señor Pacheco, que es un sujeto que decidió autoincriminarse él y su familia para decir que todo era falso. Pero de ahí a que nosotros le hubiéramos colaborado, no. Bueno, pero ellos sí salieron, ellos están en la calle y nosotros estamos o seguimos siendo vinculados al proceso. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Porque la figura de ellos, de amnistía en Yuri, en nosotros es renuncia a la persecución penal por parte del Estado. Bueno, pues nosotros no podemos pedir eso porque la JEP no está instaurada. A ellos sí les dieron las facilidades ya, sin que la JEP estuviera en operación. A nosotros, los militares, que estamos implicados en el hecho, no se nos da eso, porque el que tiene que dar es un juez de la JEP. Y quién sabe la JEP cuándo va a entrar a implementarse y a administrar justicia. Entonces, mire cómo el desbalance es muy grande. Mientras que a muchos guerrilleros, como este caso, el caso del doctor Londoña, el asesino del doctor Londoña, ya están en la calle y ya hacen parte de las preventas del proceso de paz. Hay muchos militares, pero muchos, que están todavía en las cárceles, que no pueden hacer parte de eso porque es que los jueces dicen que hasta que eso los tiene que hacer la JEP, y la JEP no está implementada. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Hay una simetría? ¿Hay una justicia en este país? No la hay. Y mucho menos para nosotros los militares. Ya vemos lo que hay. Lo que pasa es que nosotros los militares, como buenos soldados, nosotros cuando entramos al ejército entramos a servirle a nuestra nación, a nuestra sociedad. No podemos ser hombres de plata, como decía el Papa Francisco recientemente. Mucho cuidado que el diablo entra por el bolsillo.
Pues los soldados no somos hombres de mucho dinero. No podemos serlo, porque nosotros no entramos al ejército sino a llenarnos de gloria, de servirle al pueblo colombiano con dedicación y entrega. Lo que sí le quiero decir es que como nosotros no tenemos plata para pagar a los morenos y a los personas que arreglan los grandes procesos, pues nosotros tenemos que aguantarnos los tiempos procesales hasta cuando quieran llegar. Qué horrible. Bueno, mi coronel, usted copó el tiempo, de verdad, nos ilustró. Gracias. Esto va a servir mucho porque esta va a ser una gran... Digamos que esto fue una conferencia suya invitada aquí en la barbería, la que obviamente me hizo recordar hasta los irlandeses que vinieron a instruir aquí a la gente en el manejo de explosivos. No sé qué pasó con ellos también. Tantas cosas, las cosas que llegaban por Venezuela, las bombas Lapa que llegaron, tantas cosas que no sabemos quién dirigió todo eso, pero sí nos lo imaginamos. Muchas gracias. Sí nos lo imaginamos y muchas gracias.